La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali y Radio Quillabamba en La Convención. Se unen otras de radios amigas, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV. AM Tagua nos pone en podcast para que usted pueda escuchar este programa a la hora que desee, en el momento que usted crea conveniente. Y obviamente estamos a través de nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. También nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 22 de diciembre del año 2022. Nos separan 3 días de la Navidad y bueno, pero las noticias siguen. Ayer tuvimos nuevo gabinete ministerial presidido por el señor Otárola. Ya dio su primera conferencia de prensa y el análisis lo trae Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo entero. Como saben, sí, en efecto, estamos muy cerca de la Navidad, pero las noticias referidas al bienestar de la población siguen en marcha, no se detienen. Pero antes de entrar a todo eso, como siempre, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y vamos con la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Cena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Calle Andreu Peralta, A10, urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano. 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando valores cristianos. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial peruana dedicada a desarrollar importantes proyectos de investigación y edición jurídica con la colaboración de destacados estudiosos y profesionales del derecho. Palestra Editores celebra sus 26 años de reconocida trayectoria editorial con diversas actividades académicas. Visítenos en palestraeditores.com o en las redes sociales como Palestra Editores. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble
donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 y 998-999-201. Muy bien, si ustedes quieren ayudarnos, porque como saben, nosotros vivimos de la divina providencia, lo único que tienen que hacer es acercar su teléfono, capturar el QR y hacernos una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas que hay. Y si usted es un peruano, como se escucha, lejos de casa y que esta Navidad la está pasando añorando su tierra, pues tiene una oportunidad de contribuir a una buena obra. A través del PayPal nos puede hacer una donación, chica o grande, va a ser muy bien recibida a través de su tarjeta de crédito. Y bueno, Abel, tenemos que entrar en materia. Ayer juramentó un nuevo gabinete. Se preveía que Alberto Otárola era una opción para Dina Boluarte, porque ya era su ministro de Defensa, porque ha sido su abogado personal en un caso que para ella fue muy difícil, el caso Apurímac, en el cual había materia, hay que decirlo, bastante controvertida, y había sido un abogado que realmente la sacó del problema. Y porque creo que ayer en la conferencia de prensa dejó en claro varios aspectos de lo que va a ser su gestión. Usó, creo, por primera vez la palabra transición, y que es una palabra importante. Es decir, no estamos aquí para quedarnos la vida eterna, estamos para gestionar, ¿qué? Una salida política. Y lo dijo con toda claridad al inicio de su conferencia de prensa. Y esa salida política parte de generar todas las condiciones necesarias para tener un proceso electoral limpio. Y eso implica destinar presupuesto público el próximo año para las elecciones primarias, para, en fin, para todas las etapas del proceso electoral que culmina en 2024. Y lo segundo es que iba a utilizar el acuerdo nacional para hacer un proceso de diálogo con todas las fuerzas políticas y escucharse unos a otros. Fue agradable que el presidente del Consejo de Ministros contestara también preguntas de los periodistas presentes, cosa que hace tiempo no escuchábamos, y que el tono de la conversación fuera un tono, sí, de fiscalización de la prensa, pero de cordialidad. No tienes por qué insultar a nadie ni atacar a nadie con periodistas presentes, ¿verdad? Eso cambia, ese tono cambia. Y para las personas que tienen que cubrir, que son básicamente los reporteros más jóvenes, todas estas actividades, implica una mayor apertura y una posibilidad de hacer mejor su trabajo. Entonces, eso hay que saludarlo, aunque parezca poca cosa, el acceso a la información es un asunto muy importante. Reconoció en esta conferencia algo que todos los que cubrimos noticias sabemos, que el país no está 100% tranquilo. Ayer han habido algunas protestas, pero hay que decir que la mayoría de los comités de defensa, colectivos, comunidades, asociaciones, gremios que se habían plegado a la protesta han decidido dar una tregua hasta el 4 de enero. Hay algunas localidades donde han dicho que no, que van a seguir, pero no violentamente. Ese es el cambio importante. No hay un componente de ataque a la propiedad pública privada, ataques a la vida. Por lo tanto, el derecho a la protesta sigue incólume. Y todos aquellos que no estén de acuerdo con lo que está pasando en el Perú, por supuesto que tienen que protestar. Pero ayer lamentablemente falleció otro muchacho en Ayacucho, producto de las heridas recibidas, ¿no es cierto? Y la gravedad de su estado, no sobrevivió luego de varios días. Hay todavía personas heridas gravemente, hospitalizadas, tanto policías como civiles. El resultado de, digamos, su salud va a depender mucho de la evolución de los próximos días, pero no queremos lamentar más víctimas, pero es posible que esto suceda. Es crítico que se atienda a estas personas. El muchacho que falleció ayer en Ayacucho, el 17, iba a ser trasladado a Lima y no se pudo trasladar por lo inestable que estaba. Hay otros que sí han sido trasladados a la capital. Por lo tanto, hay 10 fallecidos en Ayacucho. De los 22 ahora relacionados directamente con ataque, 10 son de Ayacucho. Y los 10 fallecidos en Ayacucho son por impacto de bala. En eso no hay discusión. Ayer, congresistas de Perú Libre han denunciado
al señor Otárola y a la presidenta de la República ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por crímenes de lesa humanidad. Bueno, es un titular efectista, ¿no? Pero así no funciona. Esto es mucho más largo y mucho más lento. Primero hay que agotar la vía interna. Y la vía interna recién está empezando. Y hay que señalar de nuevo, si ustedes revisan las normas legales relacionadas con el uso de la fuerza en conflicto social, en, como dice la norma, situaciones tumultuarias, la norma es muy favorable a la acción de la policía y de las Fuerzas Armadas, lamentablemente para las víctimas. Pero, en efecto, tiene que haber un peritaje caso por caso. ¿Dónde murió la persona? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba parada? ¿Por dónde llegó el impacto de bala? ¿Quiénes estaban al frente? Etcétera, etcétera. El comandante general del ejército, me parece, y el director general de la policía también están involucrados en denuncias ya concretas en Ayacucho por lo que pasó en Ayacucho. Pero Ayacucho no es el único lugar donde esto ha ocurrido. El primer lugar donde ocurrieron las muertes fue Andahuaylas. Y tenemos una muerte en Arequipa, también muertes en Cusco. Entonces, es un panorama mucho más complejo el que enfrenta la administración de justicia en estos casos. Pero hay que dejar que la justicia actúe. Hay que dejar que la justicia actúe y que, en efecto, se hagan todas las necropsias que se tienen que hacer y todas las diligencias que se tienen que hacer para establecer responsabilidades y contar la historia de lo que pasó. Porque acá hay dos cosas. Lo primero es saber cuáles son los hechos reales y la segunda es qué sanción tienen las personas que participaron en estos hechos. Y no creo que hayan condenas graves, créanme, porque la mayoría va a ser homicidio culposo. La mayoría de los casos. Y eso en nuestro país es casi, casi prisión suspendida. Por si acaso. Y si no me creen, miren el caso de Inti Bryan. ¿Quién está preso por las muertes de esos muchachos? Hace 2 años ya. Nadie. Ese es el problema de la forma en la que se administran los estados de emergencia en el Perú. Por eso la gente les tiene tanto miedo. No porque no quieran tener orden, sino porque la represión indiscriminada se lleva a todos. Entonces, por ahora, sí, hay una tregua navideña. Y creo que es justo decir que hay muchas personas muy humildes que se han visto severamente perjudicadas, porque tenían una expectativa importante de lo que podían ganar en esta campaña navideña. Desde pequeños comerciantes hasta personas vinculadas directa o indirectamente al turismo. Escuchábamos decir ahora en la mañana que en Cusco han levantado, en la convención y también en Cusco, han levantado toda la protesta hasta el 4 de enero para que se reactive el turismo. ¿Qué turismo se va a reactivar? La gente ya canceló todo, nadie quiere irse de vacaciones para quedarse sentado en un bus 48 horas sin tener que comer. ¿Qué clase de vacaciones son esas? Ya se canceló todo. El turismo que gasta, el caro, el que planifica, ese ya no está. Ese ya no está. Te va a llegar el turismo de oportunidad, el que gasta menos, el que no se toma un taxi, no va a un restaurante a comer. Igual gasta, por supuesto, pero otra cantidad de dinero. ¿Y qué planes puedes hacer de acá al 4 de enero? Y el 4 de enero vuelve la protesta. Hay que decir también que la mayor parte de las protestas se ha concentrado en el sur andino peruano. Y si Dios es bueno con nosotros, va a empezar a llover y llover y llover y llover. Esperemos. Con una sequía y lluvias muy atrasadas, se espera que empiece a llover duro. Es difícil hacer movilizaciones cuando llueve duro, ¿verdad? Ese puede ser un disuasivo. Así que esperemos que la pacificación vaya, ¿no es cierto?, avanzando, que llueva mucho,
por la sequía, no para evitar la protesta, sino por la sequía, y que esto lleve a la gente a trabajar nuevamente. Las mafias que hay, porque siempre las hay, ¿no es cierto? Tampoco les conviene una situación de inestabilidad donde tienes fuerza armada y policía mirándote todo el día. Mientras más lejos, mejor. Así que parece ser que las cosas se van a ir calmando poco a poco. En el resto del gabinete, si hay sorpresas, vamos a estar más adelante con Flor Pablo para hablar de un asunto que preocupa muchísimo. Hoy en la mañana escuchaba a Marcos Cifuentes en el Sarrona explicar quién es el señor Óscar Becerra. Ya ayer me pasaron sus tweets y la verdad que era un poco preocupante porque el señor es de los que repite la palabra caviar, 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 caviar. Es ese tipo de personaje. Y me refiero a ese tipo de personaje porque los que repiten caviar, 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 eh, les molesta la honradez del prójimo. Más o menos lo voy a poner en esos términos. Según Marcos Cifuentes, Óscar Becerra era el director de tecnología educativa durante el ministerio de Chang, que duró 5 años, todo el gobierno de Alan García. Gestor de la controvertida compra de las computadoras OLPC. ¿Se acuerdan? Que supuestamente costaban $100 y todos los niños peruanos iban a tener una. Al final se compraron a $225 y se compraron 860,000 que no llegaron a repartirse porque un buen lote se incendió misteriosamente en un almacén del Ministerio de Educación. Y las que se repartieron en comunidades que no tenían energía eléctrica y que no tenían acceso a Internet. El programa fue un desastre a nivel mundial y el Perú fue el mejor cliente del programa porque compró el 40% de las computadoras que se produjeron para ese programa. Y ese es el ministro de Educación, que terminado su trabajo durante la época prista, regresó a donde? A la Universidad de San Martín y trabaja directamente o asociadamente al señor Chang, que es, como ustedes comprenderán, enemigo de la reforma universitaria, porque su universidad ha sido multada y sancionada por prácticas que no son regulares, como tener negocios privados que aprovechan las exoneraciones tributarias que tiene la educación superior. Por eso fue sancionado severamente. Es un estudio muy amplio que se hizo. Señores, enemigo de la SUNEDU. Enemigo. Porque está llena de caviares. O sea, Waldo Mendoza, ¿no es cierto? El doctor Cazorla, son caviares. Todos con doctorados, ¿no? Caviares. Caviares, 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 caviares. Ese es el nuevo ministro de Educación. ¿No tienen Google? De verdad. Y se supone que el doctor Otárola propone a estos candidatos porque él es el primer ministro, eso dice la Constitución. ¿No tienen Google? ¿No pueden revisar un poquito? Hay un problema crítico en este momento con la SUNEDU, del que vamos a hablar con Flor Pablo. Crítico. Porque el Tribunal Constitucional, en contubernio con excongresistas y congresistas de nuevo enemigos de la educación superior, se está tirando la SUNEDU, para ponérselo en términos muy vulgares. No va a haber licenciamiento de carreras. No va a haber licenciamiento de carreras. Se están tirando el licenciamiento de carreras. Van a colocar rectores en el directorio de SUNEDU para que sea lo mismo que la Asamblea Nacional de Rectores. Y no es un tema de caviares, ¿ya? Vamos a explicarlo acá. Va a ser un poquito fuerte lo que les voy a decir, a ver si me entienden. Es un tema de sinvergüenzas versus no sinvergüenzas. De personas que tienen un negocito en la educación superior y personas que no tienen nada que ver con el negocio. Personas a las cuales les han arruinado el negocio y personas que quieren una mejor educación superior para todos. Y las personas que les han arruinado el negocio hicieron mucha plata cuando tuvieron el negocio y están dispuestos a invertir mucha plata para comprar voluntades sin ningún problema y volver al negocio como era antes del 2015, cuando salió la ley. Esa es toda la historia. Acá no hay ninguna preocupación por los niños. ¿Ustedes por qué creen que el fujimorismo vota por esto, pues?
porque está preocupado por los niños. Hay sí un grupito que grita ideología de género, igual que el ministro, ¿ah? Tiene unos tweets el ministro donde habla de los orificios humanos. Yo no sé cómo puede ser ministro de Educación una persona que habla de los orificios humanos, de verdad. En Twitter. Por acá lo tengo, ¿no? Se los voy a leer porque la verdad es que ayer me lo pasaron y dije, bueno, ¿este es el ministro de Educación? ¿En serio? A ver, vamos a mirar. Interesante. ¿Qué dice el señor Becerra en Twitter? Dice, ah, escuchen, ¿ah? Este es el nuevo ministro de Educación. Hombre o mujer es sexo y genética, masculino o femenino, género y gramática, LGBTIQAP, gustos y usos de orificios corporales. De nuevo lo leo, a ver si entienden algo. Hombre o mujer es sexo y genética, masculino o femenino, 2 puntos. Género y gramática, LGBTQAP, puntos suspensivos, gustos y uso de orificios corporales. O sea, para este señor, la vida sexual humana es un uso de orificios corporales. Disculpen, ¿no? Qué fuerte. No sé si ya lo borraron o no. Ha sido eliminado este tuit por si acaso, ¿eh? Pero me lo pasaron ayer. Qué pena, me lo pasaron de ayer. ¿Cuándo escribió esto? El 14 de marzo del 2018, desde La Molina, Perú, a las 10:12 de la mañana. Ayer, muy temprano, tenía 28 me gustas y 7 retweets, pero alguien lo encontró. Uso de orificios corporales. Es una animalización absoluta sin ningún valor, ¿no es cierto?, de la vida sexual de los seres humanos. Es una cosa, y es el ministro. Caviar, ideología de género, parece un pastor evangélico. Y asociado directamente a una compra que salió muy mal, por decirlo menos, controvertida, por decirlo más, ¿no? De unas computadoras que si se hubieran comprado bien, hubieran sido bien útiles cuando empezó el 2020 la pandemia. Si es que todavía tendrían alguna validez tecnológica, y a estas alturas no tienen ninguna. Miren la encerrona hoy día, les recomiendo, porque Marcos Cifuentes ha hecho un seguimiento de este personaje desde el 2007, porque lo ha entrevistado en el 2007, siempre sobre el tema, ¿no es cierto?, de estas computadoras que no servían y que varios advirtieron, oigan, esto no es una buena solución. Pero Alan García y su ministro Chang se paseaban enseñando con Garrido Leca las computadoras, decían que esto era lo máximo, la maravilla. Bueno, las que quedaron, que no llegaron a repartirse, se terminaron incendiando. Y la mega comisión hizo una investigación sobre esta compra de 826.000 computadoras y encontró que había como 11 millones de dólares de sobrecosto, que no era razonable. Y no costaron $100. $225 por una computadora, ustedes dirán que es un precio módico, sí, claro, está bien. Pero no te daban lo que ofrecía y además tenías el problema central de no tener energía eléctrica ni cobertura de internet. Es nuestro nuevo visor. Reitero, ¿no tienen Google en PCM? Google. Todo esto está publicado, ¿eh? O sea, no es nuevo, es... Ayer José Alejandro Godoy sacó una página entera de su libro Los herederos de Fujimori, donde cuentan toda esta historia. Está toda página, o sea, 2 páginas completitas, ahí está todo. No era muy difícil, no era muy difícil. El resto de las designaciones no hay mayor problema. La ministra de Cultura ha sido viceministra de Patrimonio. Curiosamente renunció en el año 2020 por las muertes de Inti Brian. Ayer juramentó. Apreciará una situación diferente. Está bien, pero por lo menos sí tiene experiencia en el sector. El señor Becerra tiene experiencia en una cosa, en comprar eso. Y unos robots de Lego también, que venían con las computadoras, pero que al final no servían sin las computadoras. Y costaron un montón de plata también. Veremos qué dice. No es una buena idea que en un gobierno de crisis
en un gobierno de transición, abrirte tantos frentes, ¿no? No es una buena idea. Por eso es que se fue el señor Angulo. Pues el señor Angulo vivía en otra historia, estaba para eventos protocolares, a eso servía, para recibir gente, ¿no? Para, ¿no es cierto?, inaugurar algo, para eso servía. Se fue, pues, se fue en menos de 2 semanas. Ahora han puesto un ministro que tiene peso político, que ha sido ministro, que ha sido viceministro, ha sido viceministro de Defensa en la época de Toledo, Otálora. Ha sido ministro de Defensa, ha estado en Interior también, ha sido viceministro de Interior también. Conoce el sector, es abogado, litiga normalmente en Derecho Constitucional, tiene experiencia política, ha trabajado en el gobierno de Toledo, ha trabajado en el gobierno de Humala. Se le quiso censurar y renunció. Eso fue lo que pasó en el gobierno de Humala, se fue porque se le quiso censurar en el Congreso y entonces renunció, antes de que lo censuren. En esa época, digamos, los ministros tenían dignidad, ¿no? No es el tiempo de Pedro Castillo, ¿no? No. Ahí te iban a censurar, tú renunciabas. Bueno, esa es otra época, ¿no? Hemos cambiado a otro mundo. Y sí, sí, es un muchísimo, pero muchísimo mejor gabinete que cualquiera de los gabinetes que nombró, con sus excepciones, siempre hay, ¿no? Pero cualquiera de los gabinetes que nombró Pedro Castillo. Cualquiera de los 85 ministros que iba a tener, 88 ministros que iba a tener. Hay que hacer un balance fin de año ahora. La próxima semana seguramente lo haremos. ¿Cuántos ministros tuvo Pedro Castillo? No sé si llegó a los 90, pero más de 80 sí. Entre agosto, porque juramentan el 29 de julio, digamos, del año 2021, al 7 de diciembre del año 2022. Es imposible manejar un país así. Imposible. Ayer dijo algo el señor también primer ministro que me pareció muy importante, que están, como quieren ser, y lo anuncian, un gobierno meritocrático, están revisando lo que han encontrado a nivel de asesoría, direcciones generales, direcciones nacionales, en fin, todo hacia abajo, toda la línea de carrera de un ministerio, y cada ministro está haciendo un reporte para ver qué cosas les han dejado. Porque una de las cosas que hizo Castillo fue nombrar gente sin mérito alguno para puestos públicos. En algunos casos por corrupción, como se ha visto claramente en el sector transportes, y en otros casos por nepotismo, clientelismo, porque había que darle chambita a toda la familia, a los amigos, etcétera, y a la familia de los amigos. Caso Betsy Chávez, ¿no? El enamorado, no, pero sí el papá, el hermano, el otro hermano. Eso es lo que está encontrando en el sector público en este momento. Eso lo tienen que arreglar. Y tratar de reconstruir una administración pública destruida, ¿no? Destruida. En fin, Abel, 8:30, no sé si ya tenemos a la doctora For Pablo, me parece que sí, ya la tenemos en línea. Y no solamente para hablar de política, creo que es urgente con ella hablar de lo que está pasando con SUNEDU, es gravísimo y me da muchísima pena, hay que decirlo, no por mis hijos que van a una universidad privada, que es una buena universidad, por mí que dicto en la Universidad Católica, a mis hijos no les va a pasar nada. Desde un punto de vista maniqueísta, es algo así como que, bueno, si a mí no me toca, ¿qué me importa? A los hijos de la gente más pobre del Perú sí les va a doler esto muchísimo. Esto no es un problema de ricos, este es un problema de pobres. Y sería bueno que lo sepan, porque la deteriorada calidad universitaria lo único que hace es producir profesionales que no tienen empleo en lo que estudiaron, o que teniendo un empleo van a recibir una paga muchísimo menor porque no tienen las capacitaciones esperadas. Y eso es una estafa a ellos, a los estudiantes y a sus padres que se han roto el alma para que sus hijos sean la primera generación de la familia en la universidad. Eso es lo que es inaceptable. Y que el Tribunal Constitucional se preste para ese robo y que 33 congresistas del Congreso se presten para ese robo de todas las esperanzas de una generación es vergonzoso y hay que denunciarlo. Yo tengo la lista de los 33 congresistas que han firmado una acción de inconstitucionalidad
contra la ley que ellos mismos han aprobado, que es inconstitucional, por supuesto, y que transgrede los fallos del TC anteriores. Ellos que aprueban una ley, ellos mismos dicen nuestra ley es inconstitucional, porque están coludidos pues con los jueces. Discúlpenme, es un escándalo. Saben que los jueces les van a decir no, no es inconstitucional. Queda firme, ya nadie puede contra nuestra ley. Es un truco jurídico perpetrado por el contubernio entre 33 congresistas y el Tribunal Constitucional que ellos mismos han elegido. ¿Se acuerdan? Cuando Valdemar Cerrón y Montoya votaban juntos por este TC, y yo les decía, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿Por qué Perú Libre da votos para elegir un tribunal constitucional que se supone que es de derecha? ¿Por qué? Bueno, comienzan a salir las razones. Vamos a ir a la pausa y regresamos con Flor Pablo. Creo que es recontra caviar, no le va a gustar al ministro de Educación. No le va a gustar al ministro de Educación. Según testimonio de Marcos Cifuentes esta mañana en la Encerrona, su primer acto ayer fue decir, me traen acá la lista de todos los caviares del ministerio para votarlos. Primer acto. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa, Rosa María, agradeciendo a Palestra Editores, que para toda la comunidad jurídica de Lima, a partir del 1 de diciembre, han puesto sus novedades del fondo editorial en librerías Tu Macro, ubicada en la avenida Santa Cruz, 160 San Isidro, a una cuadra del Colegio de Abogados de Lima. Los libros de Palestra Editores cada vez más cerca de ti. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Rosa María Palacios ya se encuentra con nuestra invitada, la congresista Flor Pablo. Adelante, Rosa María. Y bueno, en efecto, la congresista Flor Pablo, ex ministra de Educación, pro reforma universitaria, por supuesto, y que ha liderado una bancada por la educación, un grupo de congresistas por la educación, que han resistido heroicamente los embates del otro grupo, está esta mañana con nosotros. Congresista, esto ha sido una sorpresa, ¿verdad? Cuéntenos un poco cómo ha recibido este truco jurídico. ¿Es un truco? Los mismos congresistas que aprobaron una ley contra la educación se presentan al Tribunal Constitucional a decirles, decláranos nuestra ley inconstitucional, acción de inconstitucionalidad. Sí, Rosa María, buenos días. Increíble, cuéntenos. Sí, realmente, mira, en medio de toda esta crisis, ¿no? De la situación país, viendo el análisis con todas las diferentes discusiones en el Congreso para ver si se aceptaba el adelanto de elecciones o no. Bueno, una situación bien, bien compleja en el país, con toda la movilización, los muertos, toda la situación que hemos vivido y que todavía no terminamos de salir. El TC nos sorprende, ¿no? De manera terrible a la reforma universitaria, ¿no? Y esto ha sido, como tú bien lo has señalado, el grupo de congresistas que hizo la ley contra reforma, la llamada autonomía, que lo que hace es cambiarle el objetivo de la ley. En primer lugar, le quita al Estado y al Ministerio de Educación el rol rector de supervisar el funcionamiento, es decir, y ahora las universidades, incluso que no cumplan el licenciamiento, podrían funcionar. ¿Y cómo terminan de asegurar, ¿no? Cambian la composición de la SUNEDU. 4 de 7, o sea, van a tener la mayoría, 3 de universidades, 1 de colegios profesionales, van a poder elegir, ¿no? Al superintendente. Entonces, en realidad, la SUNEDU deja de ser, pues, ese órgano autónomo y demás. Pero, ¿qué había pasado? Teníamos una acción de amparo que estaba deteniendo la implementación de esta ley. Así es. Entonces, lo que han hecho es, pues, una pillería, ¿no? Los propios congresistas han ido al TC a decirle, declárame inconstitucional mi ley, por favor. ¿Con qué seguridad han ido al TC? ¿No? ¿Con qué seguridad, no? 3 firmas
y ¿Por han qué logrado que el seguridad? Tribunal Constitucional les apruebe, les diga, no, un ratito, tu ley no es inconstitucional, es totalmente constitucional, así es que se implemente, y con eso se han traído abajo el amparo. Claro, están Sabemos desesperados porque en marzo sabemos, comienzan las matrículas, pues, y los que no han cumplido, no han cumplido las condiciones básicas de calidad, los que no tienen licenciamiento, ahora con un nuevo SUNEDU, con otros representantes, en realidad están armando todo el camino para volver, como tú bien has señalado, con una universidad que afecta a las familias más pobres de este país. Porque quien tiene dinero, lamentablemente, en este país, goza de una educación universitaria, técnica, educación de calidad. Por eso entró la SUNEDU, a democratizar la calidad en este país, y a eso es lo que han golpeado este grupo. Y por eso, pues, también el país, después dicen, ¿por qué? Es que si trabajamos tan bien, no nos quieren a los del Congreso. Bueno, acá los una razón odian. concreta. Discúlpeme, esto es muy concreto. Esto es para Así es. odiarlos. O sea, a ver, un grupo de congresistas logra pasar con 67 votos o 68 votos, con las justas, una ley que establece tres cosas que son graves. Le quita el licenciamiento a la SUNEDU. O sea, ¿qué va a licenciar? Ya no puede licenciar carreras. Dos, Así es. le mete a los rectores en el consejo directivo, o sea, la Asamblea Nacional de Rectores. Y tres, le quita la rectoría al Ministerio de Educación. Entonces, el Ministerio de Educación no puede decir nada, no tiene nada que ver. Y los padres y los alumnos completamente desprotegidos. Entonces, esos tres porque eran centrales. Hablemos de plata, doctora. Acá hay un conjunto de universidades que no obtuvieron licenciamiento, más o menos 50. Pero hay unas 10 o 15 que continúan operando y su desesperación es levantarse la matrícula de marzo. Que haya matrícula, les han prohibido matrícula, porque obviamente ya terminaron sus actividades, tienen que terminar con lo que habían ofrecido a los alumnos y cerrar la universidad. Ahora, si quieren ser universidad, no hay ningún problema, pueden serlo. Tienen que cumplir con los requisitos. Esta es una ley antirrequisitos. Antirrequisitos. ¿Por qué? Porque quieren estafar a 2.000, 3.000, 5.000, 6.000 familias ahora en marzo, sacándoles su plata, diciéndoles que ellos sí son universidad. Es un asco. Así Discúlpeme, mira, es Rosa un María, asco. SUNEDU había comenzado ya el licenciamiento de carreras de medicina, tan Así es. importante, ¿no? Necesitamos que nuestros médicos pues tengan la mejor formación y para eso tienen que haber buenas universidades. Y ahora SUNEDU ya no podría hacer eso. Se queda con el licenciamiento general, que tampoco lo quieren, por supuesto, pero ya ese camino está hecho. Pero también, ojo, el temor con SUNEDU es porque los licenciamientos no son eternos, pues. No, pues. Son por periodos. Entonces, SUNEDU es el cuco de la calidad ahora y también en la cantidad de años donde culminan su licenciamiento. Entonces, es por eso que ha habido claramente el objetivo ha sido debilitar la SUNEDU. Entonces ahora tenemos instituciones, un sistema, la verdad que va a ser la finta de controlar la calidad, lo voy a decir así de sencillo. Porque claro, algunos dicen, pero la SUNEDU sigue, ¿por qué se quejan? Sigue el ministerio, va a seguir, pero ¿con quiénes? Es muy importante quiénes hacen la supervisión. Ahora, y aquí le han quitado el poder de la autonomía que es tan importante para ser regulador, porque si no, ¿qué regulador, qué supervisor? ¿cuántas universidades quieren abrir matrícula en marzo y cuáles son? Hay que poner la lista. Mira, acá hay una serie de universidades, como hay las que no se han licenciado, pero hay también las que tienen en riesgo su licenciamiento, es decir, que han aprobado con observaciones. Claro. Y lo que yo voy a publicar estos días la relación, porque es una lista larga, pero hay intereses, ¿no? Y cada uno de ellos también No, tiene... y hay que avisarle, por favor, hay que avisarle a los alumnos. Que no se matriculen ahí. Que no se matriculen ahí porque es una estafa. O sea, yo de verdad, yo no contrataría jamás a nadie que venga de una institución no licenciada. Discúlpeme, chicos, con todo cariño, nos estafaron a ustedes, estafaron a sus padres, pero ya, a sabiendas de que no tienen licencia, a sabiendas de que se ha perpetrado un legicidio contra fallos del Tribunal Constitucional anteriores, ¿no es cierto? Ahora, ese Tribunal Constitucional, para hacer las salvedades, ¿cómo ha sido el fallo? Porque no lo tenemos. ¿Ha sido dividido? ¿Ha sido por unanimidad? Entendemos, Rosa María, tampoco tenemos el No detalle, ¿no? Eso es algo que estamos pidiendo, no tenemos el detalle del fallo para poder por lo menos reaccionar,
Pero lo que sabemos es que, bueno, ya falló de manera definitiva, son 6-1, es la única 6 a información 1. que tenemos, 6-1, ¿no? Es lo que nos han Bien, informado. Y bien claro, eficientes, ¿no? Bien sí, eficientes los congresistas, ¿no? Caramba, qué bueno, eficacia, qué bien servidos, ¿ah? Bien servidos, hay que decirlo. y claro, acá están, pues hay universidades como Alas Peruanas, la Garcilaso, hay universidades, acá se mueve dinero, hay que decirlo con toda claridad. Aquí, Pero es que es un descaro, es que de aquí no verdad, hay, ya, a mí me da risa porque yo me imagino que a la gente que me está viendo no le da risa porque está indignada, pero ya, es que es un descaro. ¿Y por qué creen que los odian, señores congresistas? Es un descaro. O sea, universidades que estafaron durante años a la gente, cierran la universidad, les permiten permanecer única y exclusivamente para cerrar sus operaciones. Quieren su platita de marzo, su matrícula, ¿no es cierto? Telesub tiene a su propietario sentado en el Congreso, ¿ya? Así de dramático es el asunto. Y el Tribunal Constitucional dijo, no, una ley constitucional, yo no veo nada. ¿Tú ves algo constitucional? Tú tampoco, yo tampoco. Y solo sin tomar uno en dice, cuenta, Rosa María, los fallos oye, anteriores. claro, y fallos anteriores no me acuerdo, no vi. ¿Ah, tú has visto? No, tú tampoco. No, nadie vio los fallos anteriores. Y además tenemos a ex congresistas y ex miembros del TC haciendo lobby descarado a favor de estas universidades, pero descarado. Y gritan caviar, 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 caviar. Bueno, muy bien, vamos a lo caviar, que es lo que nos interesa también. Eh, el señor nuevo ministro de Educación dicen que está buscando caviares en el Ministerio de Educación para votarlos. ¿Cuál es su primera impresión? Usted es una persona del sector, conoce la historia de las computadoras, sabe perfectamente de dónde viene el nuevo rector. Yo me pregunto si no tienen Google en PCM, pero en fin, el nuevo ministro. A ver, nuevo ministro de Educación. Mire, realmente solo para el tema de, porque ha sido una excusa decir los caviares, ¿no? Entonces, tenemos que limpiar la SUNEDU y los caviares, hay que limpiar al país, a la educación, resulta, ¿y qué es para los que dicen caviares, ¿no? O sea, en realidad es la gente que hemos trabajado en el Estado, que tenemos una formación de servidores públicos, y bueno, y que no caemos en estos populismos y que tenemos una defensa clara del sector, ¿no? Entonces creo que y eso es lo que, por ejemplo, para la ley universitaria, para cerrar ahí el tema, Rosa María, oye, de mí han dicho cantidad de cosas, ¿no? Que le pago a mi esposo, a mis amigos, a todos le he dicho, Rosa María, que si tienen una denuncia, que es tan grave lo que dice las acusaciones, denúncienme, yo quiero Claro, que me vayan a la denuncien ante la fiscalía. fiscalía, por favor, los acompaño. No tengo una denuncia en ese sentido. Pero qué cosas se inventan y así lo que buscan es desacreditar a las personas que podemos hacerle frente a la defensa de la educación de calidad, a las personas que podemos desde nuestra trayectoria, por supuesto, de funcionarios públicos, levantar la voz. Y eso hay que estar muy atentos, porque acá ya la historia de la mentira, de los fake news, genera una realidad. Y luego, claro, la gente, hay algunos, por ejemplo, congresistas me decían, dicen esto de usted, y le decía, pero ¿dónde está la denuncia? Y es la única forma que he tenido para defenderme, decirles, si tanto dicen que soy prácticamente la dueña de la SUNEDU y tengo mis intereses particulares, que me denuncien, pero no Las llegan a eso, pues no consultorías de su pueden. esposo, así me han dicho siempre, las consultorías de su esposo, deben estar entrando 100 trolls. Mentira ¿Cuáles absoluta, consultorías? La mentira palabra absoluta. consultoría y su esposo y los caviares tienen consultorías. Es como tomar dióxido de cloro, ¿ah? Es la misma cosa. Es como los No, antivacunas. se inventan cosas, entonces uno sacan el sueldo de uno en el Estado, que lo ha ganado trabajando, y eso es como, uy, los regalaron una estafa, bueno, no pueden denunciar, pues, ¿no? Entonces, de verdad, qué manera de desprestigiar y de Ahora, yo valorar veo lo una cosa. mediocre, ¿no? Porque también Cada eso día está más detrás. yo creo, ¿ah?, que la palabra caviar se convierte en un elogio. Porque si alguien a mí me dice caviar, yo presumo, de verdad, y tengo derecho a la presunción, que es un sinvergüenza. Porque para mí, el que no quiere aceptar la regulación de la educación superior peruana, porque tiene un interés particular, porque tiene un negocio, negocito, o una cosa ideológica muy turbia en la cabeza también, ¿eh? Porque ahí tenemos también en el Congreso pastores evangélicos, una cosa muy turbia en la cabeza, muy tóxica, muy degenerada. Y hablando de cosas degeneradas, del nuevo ministro que reduce la sexualidad humana
tuit del 2018, al uso de los orificios, así dijo, ¿ah? Es el nuevo ministro de Educación. A ver. Realmente, bueno, hemos visto ya si quieres, sus antecedentes no lo ayudan, ¿no? Yo espero bueno, también entiendo que ha procurado poner un gabinete de ancha base, pero creo que hay principios básicos que todo gobierno debe de asegurar, ¿no? Y creo que en temas tan sensibles como la igualdad, la libertad, el respeto a las diversidades, a la orientación sexual, a no promover pues la homofobia, son básicos, son de derechos humanos. Entonces tú no puedes, de verdad, poner a una persona que lo que va a hacer es enfrentar a los peruanos en temas que son tan sensibles, ¿no? Yo espero de verdad que, a ver, también vamos a esperar su actuación, ¿no? Sus antecedentes no lo ayudan, como digo, pero tiene los retos de cuál es su posición sobre el tema de la educación igualitaria y el enfoque de género, cuál es su posición sobre la meritocracia y la carrera docente, que el último ministro se ha encargado de desbaratarla y traerla abajo, porque lamentablemente el sindicato FENATEP, que estaba copado el Ministerio de Educación y todavía lo sigue, ojalá limpie el ministerio de ese copamiento y reivindique la meritocracia de la carrera docente. Y el otro gran reto es el tema universitario y la educación superior, Rosa María, los licenciamientos, el respaldo que pueda tener la SUNEDU, que no lo ha tenido con la gestión anterior. Lamentablemente fue débil la defensa, la observación a la ley. En realidad parecía que no había ministro de Educación, solamente había un representante del sindicato, obsesionado efectivamente en generar puestos de trabajo para un claro, sector ahora, digamos algo que es verdad. El señor Rosendo Serna es ministro de Educación. Había plagiado su tesis doctoral. Yo no voy a cansar de decirlo porque eso es un mal ejemplo para mis alumnos y para los alumnos de todos. Eso no se hace. El señor había plagiado su tesis doctoral que no tenía ni 100 páginas. Una tesis doctoral creo que de 50 páginas. Y no es que la tesis doctoral tenga que ser al peso, ¿no? Pero en los 50 páginas que tenía no había descubierto, como les digo, nada. No es que tuviera la fórmula, ¿no es cierto?, cuántica del origen del universo. No. La mitad era plagiada. Y había aplicado una encuesta a 30 personas y esa era una tesis doctoral para la Universidad de la Católica. Eso es lo la grave. Valoración de la educación, pues, Rosa María, si las máximas autoridades no tienen el mínimo reparo, ¿no?, que tiene que ver con un tema ético. Después nos escandalizamos de la corrupción y la falta de idoneidad cuando en nuestros actos, ¿no?, también cometemos los mismos, bueno, si el presidente que van si en contra de todo principio, ¿no?, toda ética profesional. Si el presidente de la República y su esposa plagian una tesis que de verdad se las daban al peso en la Universidad César Vallejo, también porque responsabilidad de varias partes, ¿no? Y de un sistema precario. Un sistema precario, pues, evidentemente. Pero eso fue antes de la reforma universitaria. Ahora ya esperamos que no hay tesis al peso. Así cualquier cosita que presentas y eres doctor. Esperamos. Pero eso se puede perder muy rápidamente. Ahora, SUNEDU tiene una acción de amparo presentada por la Defensoría que tiene que resolverse también. Y puede resolverse en contra de lo que dice el Tribunal Constitucional. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, ahorita en realidad la situación necesitamos conocer, que el Tribunal Constitucional haga público la sentencia. Exactamente. Sabemos la cantidad de votos, no sabemos cómo han motivado, porque yo creo que eso también es bien importante. Y efectivamente la acción de amparo había en la primera, ya había como en la primera etapa estaba a favor de la reforma universitaria, de la defensa de la calidad. Faltaba la segunda instancia y ahí es que han querido ganar por puesta de mano, ¿no? Así es. Para recordar los nombres, porque yo sí creo que esto es importante, viene un proceso electoral. Un proceso electoral que va a tener reelección. Va a tener reelección. Digamos que va a tener reelección porque si no, no habría ningún incentivo para el Congreso para recortarse 2 años de mandato. Va a tener reelección. Y la verdad es que es interesante anotar cuáles son los congresistas que presentan una acción de inconstitucionalidad contra la ley que ellos mismos aprueban. Vamos a ser más sapos que nadie, para que nadie nos la quite en el sistema de justicia. Nosotros sacamos arriba, convencemos a 6 y tenemos asegurado el negocio. Muy bien. ¿Quiénes son? Porque es bueno leer la lista completa. La lista la publicó Wilber Wakasi, yo lo he retuiteado, esto está en mi timeline, pero los líos. Son 33 congresistas que firmaron la demanda de inconstitucionalidad
contra la ley 31520. El objetivo es validarle en el TC como constitucional, entre comillas. Así se traen abajo la SUNEDU. Es una, dice Wilber, casi grosera maniobra, donde nuevamente se une no se imaginan quién es, el fujicerronismo. Porque, chicos, no hay derecha ni izquierda, hay vistes, ¿ya? Entonces vamos a escuchar la lista, si me lo permite, doctora, porque creo que es importante. De Fuerza Popular, Mary Infantes Castañeda, de Amazonas. De Fuerza Popular, Tania Ramírez, de Cajamarca. Miren ustedes, qué interesante. Ana Obando, de Fuerza Popular, del Callao, Chalacos, recuerden. Víctor Flores, de Fuerza Popular, La Libertad. Alejandro Ainá, como no, Fuerza Popular, Lambayeque. Marta Moyano, vicepresidenta del Congreso, Fuerza Popular, Lima. Rosángela Barbarán, Fuerza Popular, Lima. Luis Cordero Jontay, Fuerza Popular, Lima Región. Eduardo Castillo Rivas, Fuerza Popular, Piura. Arturo Alegría, Fuerza Popular, San Martín. Nos escuchan en todo el Perú, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sorry, chicos, pero nos escuchan en todo el Perú. Muy bien. Y el último es, perdón, me estoy comiendo algunos. Héctor Ventura, María Cordero y Juan Carlos Lizar Seguro, de Fuerza Popular, los dos primeros de Tumbes y el último de Lima Exterior. Muy bien. Luego viene Perú Libre. Perú Libre, juntos. Cuando uno ve Marta Moyano y Valdemar Cerrón, o Jorge Montoya y Valdemar Cerrón, eso no es un buen negocio. ¿Vieron cómo votaron juntos para que no hayan elecciones adelantadas? A ver, vamos a seguir leyendo. Valdemar Cerrón, Kelly Portalatino, por supuesto, y María Taipe de Perú Libre, y Guido Bellido, ex Perú Libre, por supuesto también, y Alfredo Pariona de Perú Libre. Qué lindos, ¿no? Junín, Anca, Chapurima, Cusco, Huancavelica. No se olviden, ahí están los departamentos, ¿ok? ¿Quién más tenemos? De Acción Popular, Wilson Soto y Jorge Flores, ¿no? Huancavelica y Puno. Alex Paredes del bloque magisterial, se pueden imaginar, este es profesor que se tira abajo la educación universitaria, una maravilla. Arequipa. Y por supuesto de Renovación Popular, no podía faltar, todos son de Lima. Gladys Echaíz, por supuesto, Jorge Montoya, José Cueto y Alejandro Muñante. Íntimos de Bellido y Valdemar Cerrón. Pero juntos, un solo corazón. Muy bien. El fujicerronismo, como es. Jessica Murús, de Avanza País. Enrique Wong, Podemos, de Callao, la anterior era de Lima. Digna Calle, de Podemos, en Lima. Heidi Juárez, de Podemos, en Piura. Edras Medina, por supuesto que lo votaron de Renovación. ¿Cómo sería que lo votaron de Renovación? Bueno, él se fue. Ahora Somos Perú. Arequipa. Arequipa, ¿qué te hemos hecho, Arequipa? Jorge Coaela Juárez, Perú Bicentenario, Moquegua. Estos señores quieren que sus hijos tengan una educación universitaria de porquería, porque eso favorece el negocio de sus amigos. ¿Ya? Así es la historia. No lo va a decir la congresista porque después la pasan a ética y en fin, la quiere. Pero digo yo, y como yo, gracias a Dios, con ética no tengo nada que ver, lo puedo decir. Estas personas han movilizado el Tribunal Constitucional para de que, en teoría, declare una inconstitucional una ley por la que ellos votaron. O sea, se levantaron y dijeron, ¡ay! Era inconstitucional, mejor presentamos una denuncia, qué horror. No, presentaron la demanda a sabiendas de cuál era el resultado, porque si no, no te arriesgas, pues. Nadie se ahorca en un juzgado, ¿no es cierto? Imagínate, si no sabe el resultado. Rosa María, cómo los promotores más afermos de la ley contra reforma van a presentar su acción de inconstitucionalidad a su propia ley. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué soñaron? Ahora, le digo una cosa, doctora, es una vergüenza para el Tribunal Constitucional inaugurarse de esta forma. Ya se habían inaugurado diciendo que los congresistas tenían iniciativa de gasto. Dios mío. Y ahora, esto es una vergüenza. Necesitamos otro congreso. Definitivamente. Yo espero que en el nuevo Congreso, Rosa María, se derogue esta ley. No, vamos a hacerlo un eje de campaña. Así es,
Así No es de es, campaña. desde ahora debieran comenzar aquellos con una genuina pretensión de entrar a la política a servir a la educación, desde ya hacer campaña para derogar esta ley contra reforma y más bien fortalecer la ley universitaria que tiene varios ejes de mejora. Nosotros hemos presentado proyectos de ley, Rosa María, porque no nos hemos quedado solo diciendo esta ley no nos parece, pero no pasa nada. En realidad, ¿Cuáles son porque hay las este áreas de bloque mejora? de los ¿Cuáles? extremos juntos para Claro. ir contra la reforma universitaria y contra todo lo que tiene que ver con meritocracia y calidad. En realidad es lamentable y bueno, ya tenemos el adelanto, una fecha que no nos hace felices a todos, pero por lo menos ya es un hito, un punto de escape para el país, saber que en abril 2024 vamos a tener nuevas elecciones. Y la verdad es que tenía que hacerse, porque, Así es. mire, no es la solución más feliz, pero por lo menos la protesta social ha bajado. Así es. Eso es relevante. Es Navidad también, pero la protesta social ha bajado. Viene una temporada de lluvias, nadie protesta en lluvia, y luego va a venir una campaña electoral, porque deberíamos ir en octubre a primarias. Eso sería lo más importante. Ahora, le digo con sinceridad, yo esperaba ayer, entiendo que hay una agenda del Pleno y de normas que se tienen que aprobar antes del 31 de diciembre, porque son normas de carácter tributario. Eso lo entiendo. Pero yo pretendía que ayer, por ejemplo, se discutiera el tema de la bicameralidad. Hay una reconsideración pendiente. O que se planteara ya en la Comisión de Constitución la agenda de reformas que se tienen que adoptar. Porque votaron por adelante elecciones con reformas. ¿Y dónde están las reformas? Mira, este viernes ya hay se ha convocado una reunión de la Comisión de Constitución a presentaciones. Lo que creo que tiene que venir rápidamente es la votación de dictámenes, porque tenemos, ojo, la primera legislatura es enero, no hay más tiempo. No hay más Enero tiempo. para sacar la primera votación. Y yo creo que sería un error hacer lo que antes hicimos, lo que antes hizo la Comisión de Constitución liderada por Fuerza Popular, empaquetar todas las reformas y todo o nada, en un Congreso también polarizado. Entonces hay que ir uno por uno. Reformas, tipo bicameralidad, si pasan los 89 votos, ya van a una segunda votación y no van a referéndum. Si no lo logran, van a referéndum. Entonces creo que hay que comenzar a ver este momento, porque ya está el adelanto, ¿no? Y de verdad, muchos me han escrito también diciéndome, ¿cómo no es en 2023? Yo le digo, efectivamente, yo quería el 2023, pero ante salir de un pleno sin una salida, mira, yo prefiero ceder. No, además, doctora, o sea, hay que decir una cosa, era simbólico, porque en diciembre de 2023 o abril del 2024 son 4 meses, y si se hacían en diciembre del 2023, no teníamos primarias. Así es. Y yo sí creo que las primarias son esenciales para librarnos del voto preferencial, que es la madre de muchos corderos que están ahorita sentados en el Congreso. Entonces, y esa es la agenda que hay que poner, que no debe haber ya voto preferencial, que tenemos que tener las primarias, con la posibilidad no solamente que las argollas dentro de los partidos decidan quiénes son los candidatos, sino abrir también a la participación ciudadana. Hay algo que también es importante. No está en cuestión que van a haber primarias, supongo, ¿no? Eso todavía tiene que estar claro y escrito y definido, pero ese es el argumento para que sea abril. Yo voy a insistir porque hayan primarias. Voy a insistir porque hayan primarias, porque no haya reelección y por primarias que se larguen todos mañana. Tenemos aprobadas. No, la ley está vigente, la de primarias. Así pero es, hay que implementarla. La suspenden por COVID, como si el COVID fuera perpetuo, ¿no? Para otras cosas no hay COVID. ¿Ya? Entonces, la suspenden por COVID. Con que no la suspendan, la ley ya está aprobada. Así es, hay que implementarla. No, sí, y eso lo hace el jurado, no lo hacen ustedes. Entonces, la ley ya está aprobada y hay que ir a votar. Y votaríamos en octubre. Eso implica que máximo agosto, septiembre ya, los partidos tienen sus candidatos para que vayamos a votar por ellos, a ver si nos gustan o no nos gustan, y a ver cuáles salen. En una primera coladora, y para ver si, y luego de lo que sale con pasada de valla, nos vamos a las elecciones nacionales. Es otro sistema y va a producir un congreso completamente distinto a este y a los anteriores, pues son otras reglas. Así es, porque hay que recordar que el hecho de abril no es pues un cheque en blanco, significa implementar las disposiciones que ya están, que la ley ya está, que no haya reelección, ya está, que hagamos primarias. Aquí hay que estar atentos a que el Congreso no haga otra vez
que se posponga esa implementación. De No ninguna debiera ocurrir y debieran venir, por supuesto, las nuevas reformas, tanto electorales como constitucionales, para lo cual yo ya he solicitado, estaba en coordinación con con también Lady Camones, que es parte de la mesa directiva de la Comisión de Constitución, que saquen un cronograma para que la ciudadanía sepa cómo vamos a ir viendo cada sesión. Hemos declarado sesión permanente, cómo se va a ir votando cada uno de los dictámenes, leyes y propuestas están. Hay que dictaminarlas, hay que hacer la primera votación, la segunda votación en la siguiente legislatura del 2023 y comenzar a darle salidas y comenzar a darle músculos a este proceso que tiene que ser un proceso que mejore la representación. No podemos ir a una elección de abril para tener lo mismo y para estar en esta misma situación, que sean nuevos los problemas, pero no podemos repetir la historia, ¿no? Y yo sí creo que en medio de todo, el tener ya la elección para abril, la posibilidad de hacer reformas, de implementar las leyes electorales, nos van a permitir por lo menos un escenario un poquito mejor al que hemos vivido en este tiempo. Por lo menos esa es mi expectativa y mi compromiso de trabajar en estos meses. Ok, entonces, desde la Coalición Ciudadana y otras iniciativas se han propuesto varias reformas que si no se aprueban, no va a funcionar. Una es la bicameralidad. Otra es que se reelijan, no hay problema, pero con renovación a mitad de mandato. Y sobre eso hay un proyecto ya presentado. Así es. ¿Ya? ¿Qué viabilidad tiene de aprobarse todo ese paquete en enero? Es que si no se aprueba, no hay cambio. Mira, Rosa María, muchos de ellos ya se han presentado en la Comisión de Constitución. El Sí. desafío acá es dictaminarlos, votar a favor en la Comisión de Constitución o votar al final, hacer la votación y pasarlo al Pleno cuanto antes. Cuando hay voluntad política se puede, Rosa María. La verdad eso lo ha demostrado el Congreso. Imagínate, ahorita estamos hablando de una ley contra reforma que ha salido pues rápidamente, que no, miren, 1 año y medio se han traído abajo una reforma que ha tomado tiempo, años y esfuerzo. Entonces sí se puede hacer. Para cosas negativas se organiza el Congreso, bueno, que se organice para darle una salida al país, ¿no? Y creo que nosotros, por ejemplo, ya hemos presentado el tema de crear nuevas circunscripciones, de regular mejor el tema de vacancia y cierre del Congreso, y en caso ocurriera, vinieran nuevas elecciones porque significan crisis políticas extremas. Hemos puesto modificar el 117, todo eso ya lo presentamos, ¿no? Entonces, lo que queda ahora es que se dictamine. Ese es el gran peligro. Claro, pero por ejemplo, podrían consensuar mañana viernes una agenda, que es lo lógico ya. Escojamos 5 proyectos que son, ¿para qué? Porque los dictámenes los hacen los asesores, dicho sea de paso, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener que trabajar 1 semana y media hasta que se vuelvan a reunir en enero, la primera semana de enero, y tener los dictámenes ya circulados, para que con esos dictámenes salgan. Pero haces una lista, ya, ¿cuáles son las 5 reformas más importantes que tenemos que hacer? Bicameralidad, renovación del Congreso, a la mitad del mandato, el artículo 117, modificarlo para juzgar al presidente durante delitos, ya no usar la vacancia por incapacidad moral, y ya no tienes que tener la disolución del Congreso, elimina la disolución del Congreso, pero renueva el Congreso a la mitad del mandato. ¿Ok? Esos son los temas que tenemos que ponernos de acuerdo, junto con el tema de mejorar la representación con la circunscripción de pueblos indígenas. También hay un proyecto vinculado a que Lima se vea con circunscripciones territoriales por la altitud. Hay que partir. Creo que el tema de la territorialidad, las nuevas circunscripciones también le darían respiro a la población para sentirse mejor representada. Entonces creo que hay de alguna manera consenso, pero lo que falta es ponerlo en blanco y negro y decir, desde el 2018, y así vamos a votar. Desde el 2018 y antes incluso, ¿no? En el mundo académico mucho antes, pero en el 2018 en que se hizo el proyecto de reformas que presenta una comisión especial de alto nivel que discute todo, en 2018. Tenemos 4 años sobre la mesa con los mismos temas. Y no son nada difíciles de implementar ya a estas alturas porque ya están bien trabajados. Para los que siguen temas constitucionales, está súper bien trabajadas las ideas y se puede hacer. Se necesita un Senado, el Tribunal Constitucional no puede ser el Senado, el Consejo de Ministros no puede ser el Senado, observando normas, y el sistema de elección del TC es un asunto que hay que discutir. No puede estar en el Congreso, porque lamentablemente lo estamos viendo ahora. Ese TC es tributario del Congreso que lo eligió. Felizmente el Congreso ya se va y el TC recuperará su autonomía. Pero en este momento, después de conocer la noticia de lo que ha pasado con la SUNEDU, es evidente que es tributario de los intereses de las personas que lo eligieron, porque reitero, miren señores, es un tema de sentido común. Nadie va al Poder Judicial
por gusto para que, no dándote la razón, te la den. O sea, quiero que me digas que no es inconstitucional. Yo te voy a demandar que es inconstitucional. Tú dime que no es inconstitucional. Ah, entonces así sí es constitucional. Doble negación en lógica es sí. Ah, qué tromes somos. Eso no se le ha ocurrido pues a Tania Ramírez ni a Rosángela Barbarán. Disculpen con todo respeto. Eso se le ha ocurrido a varios asesores, al señor Mesía, al señor Álvarez. Esos asesores, a eso se les ha ocurrido la gran idea de volarse la educación universitaria haciendo eso. Y eso implica una relación directa con los jueces. Porque tú no te arriesgas si no sabes cuál es el resultado. Y es evidente que acá saben cuál es el resultado, de antemano. Y es un descaro. Realmente es un descaro. Pues yo entiendo, pues, como decíamos ayer, el juez San Martín jugó a ser Poncio Pilato porque estaba intimidado. Ya, hasta ahí lo puedo entender. Pero esto es un descaro, pues. ¿Por qué van a demandar? ¿Por qué van a demandar si es su ley? Ellos la han aprobado. Señor, aprueba esta ley y luego descubro que es inconstitucional, para que me entienda todo el mundo, porque a veces la gente no me entiende. Yo apruebo esa ley. ¡Ay! Es inconstitucional. Voy al Tribunal Constitucional para que me la declare inconstitucional. La puedo derogar. Si la considero inconstitucional, ¿por qué no la derogo si soy congresista? ¿Ah? No, no la derogo, no. Me voy al Tribunal Constitucional para que me diga que es constitucional. Porque soy zapazo. ¿Qué tal sinvergüencería, por el amor de Dios? Bueno, ¿cuánta plata habrá por medio? ¿Cuánto será la matrícula de marzo? Sería interesante, por acceso a la información pública, sobre todo en las privadas, vamos a ver por SUNAT, se puede buscar, cuántas universidades van a abrir matrícula en marzo y cuánta plata se van a levantar. Ese es el dato. Y con eso ya tenemos el tamaño del problema. ¿Ok? Ese es el dato. Muy bien, doctora, más cosas. Pero también, más cosas. Rosa María, Sí. creo que vale esto para que la gente recuerde quiénes son, tú los has leído, las fuerzas políticas que están detrás de esto. Fuerza Popular, Renovación, la bancada magisterial, Perú Libre, los extremos juntos para la acción de inconstitucionalidad de su propia ley, ¿no? Y claro, y los extremos han hecho esta contrarreforma mayoritariamente, ¿no? También, de hecho, solo hemos sido 33 congresistas a lo largo de todas las votaciones que hemos defendido la reforma universitaria, y ojalá que ese poder ciudadano que está en el voto les pase una factura importante en la siguiente elección. Un llamado de atención, no elijamos lo mismo, no elijamos lo mismo. No puede ser que pidamos que se vayan todos y luego pongamos estas mismas fuerzas políticas con una representación importante. Lo más terrible de todo, lo que vienen haciendo es desbaratar la reforma universitaria, claro, por ejemplo. En el caso de Castillo y de Keiko Fujimori, prometieron defender la reforma universitaria. Keiko Fujimori dijo que iba a defender la SUNEDU. Eso dijo en una campaña. Y Pedro Castillo igual. Y sus dos partidos, Fuerza Popular y Perú Libre, son los partidos más importantes en número de votos contra la reforma universitaria. O sea, los candidatos que llegaron a la segunda vuelta le mintieron descaradamente al país. Entonces, ¿es difícil creer en los políticos? Claro que es difícil, pues, si te mienten descaradamente. Descaradamente. Entonces, el tamizaje esta vez va a ser bien duro, ¿eh? Espero. Además, como tenemos tiempo, porque va a haber primarias, podremos googlearlos a todos, cosa que no han hecho en la PCM ayer en la mañana. Y a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que son un sector importante en el país, que están viendo en este momento directamente afectado su posibilidad de tener una mejor educación, especialmente, como digo, los jóvenes de las zonas más empobrecidas de nuestro país. Quien tiene plata tiene buena educación, y democratizar la calidad fue el objetivo de la reforma universitaria, y hoy día se lo han traído abajo. Así que, jóvenes, recuerden quienes han votado por esta ley contra reforma, quienes han usado argucias de irse al Tribunal Constitucional y terminar de desbaratar la ley universitaria, y pásenle la factura con su voto y no volver a elegir a gente que además dice que va a defender algo y que luego tiene la sinvergüenzura de no hacerlo y jugar en contra de los derechos de los jóvenes. Así es. A ver, preguntas del público, por favor. Debe entrar una horda de trolls. Este tema que busca trolls. El nuevo ministro puede retirar al FENATE, puede anular el FENATE, el nuevo ministro.
El ministro de Trabajo tendría que ser, no el de Educación. El ministro de Educación lo que puede hacer es comenzar a identificar a todos los dirigentes cercanos, amigos que han entrado, que están ahí en el Ministerio de Educación, y para comenzar a retirarlos de los puestos, ¿no? Porque creo que lamentablemente esa ha sido la estrategia, sobre todo en las áreas vinculadas a docentes, para modificar las normas. Por ejemplo, tenemos un tema que aquí quisiera aprovechar esa pregunta, que es el tema de los directores de colegios, Rosa María. Los directores de colegio vencían su periodo en septiembre y otros vencen, que entraron por concurso, vencen en febrero. ¿Qué pasó? El ministerio no hizo el concurso para los nuevos directores, ¿no? Claro, mi propuesta es que ellos puedan seguir meritocráticamente, modificar el artículo 33 y los que pasan la evaluación puedan seguir y no estar cambiando y cambiando porque no ayuda al sistema. Pero en tanto no se modifica ese artículo que también estoy pidiendo en el Congreso y no se agenda, ¿no? Temas importantes para el sistema no se agendan. Pero ¿qué puede hacer el Ministerio de Educación? Si yo no he hecho el concurso, bueno, extiendo el plazo de esos directores para reemplazarlos, sí, pero siempre por directores que entren por concursos. Pero como no le interesaba al director saliente, al ministro saliente, perdón, al ministro Serna, lo que hizo fue todas encargaturas. Y luego, como vino el reclamo, porque puso el tema de la EIB, los pueblos se manifestaron y dijeron, ¿cómo es posible que me has puesto el requisito de la lengua en último lugar? Dejó sin efecto todas sus resoluciones de encargatura. Entonces, ahora estamos en un limbo, en un vacío, con normas derogadas, con procesos que se han llevado en curso. Entonces el ministro tiene varias papas calientes. Una es, ¿qué directores vamos a tener en todas las escuelas del país de educación básica el otro año? Con normas derogadas, con procesos que no se han hecho, con leyes que el ministerio no ha impulsado, como modificar el artículo 33 y que más bien ha opinado en contra de proyectos de ley de congresistas que hemos presentado al Congreso esta propuesta de mejora para la carrera directiva. Y tiene, por supuesto, los temas de materiales educativos, Rosa María. Los materiales están ahí almacenados, no se están repartiendo material educativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí viene, mira el impacto de una ley que no observó el Congreso. ¿Qué dijeron? A partir de ahora los padres de familia opinan sobre los libros. Y el ministerio se quedó con sus libros en el almacén. Uy, estos libros no fueron opinados. ¿Qué hago? En lugar de observar, de plantear, ahorita tienen que plantear una solución. Millones de soles gastados, los libros arrumados, porque 4, discúlpenme, locos en el Congreso ven sexo en cualquier cosa, hasta en las nubes, miran al cielo y ven algo, ¿ya? Ese es el problema. Y son los temas que el ministro, si dice yo voy por la calidad no es abstracta, la calidad es en cosas concretas. Los libros llegan a los estudiantes. Hay supervisión, fiscalización autónoma desde la SUNEDU para asegurar calidad. Tenemos una carrera meritocrática docente. Comenzamos a ver las condiciones de las escuelas. La calidad se juega en procesos y aspectos muy, muy concretos, además de mirar, claro, la gran estructura que poco a poco tendremos que seguir trabajando para mejorarla, pero el ministro tiene una agenda muy concreta para comenzar esos textos que están en los almacenes, que yo ya envié un oficio a la Contraloría, Rosa María, porque es un delito en realidad que los niños de las escuelas urbanas, rurales, de nuestras escuelas públicas, no tengan materiales por una cuestión política y por falta de un posicionamiento del Ministerio de Educación de hacer respetar su rol rector. El país es un país laico, es un país ciudadano, nuestra Constitución lo dice. Aquí nuestros credos y religiones en nuestra casa. La educación está para formarnos en ciudadanía y en el respeto de los derechos de todas las personas, independientemente de nuestra orientación sexual, de nuestra cultura, de nuestro color. Entonces, ¿qué cosa ha perdido el ministerio en este tiempo? La posibilidad de pararse frente a sectores ideologizados, conservadores en el Congreso y decirle, discúlpame, pero aquí el Ministerio de Educación forma en ciudadanía. Yo espero que el ministro tenga la fuerza para hacer eso, y bueno, su antecedente, como digo, no lo ayuda, pero vamos a ver qué viene para adelante, porque no creo que lo haga. Van a dejar a los bueno, niños. ahí estaremos, ahí seguiremos en el Congreso exigiendo que lo haga, porque esa es la labor que nos toca. Hasta que se incendian. Porque los almacenes del Ministerio de Educación se incendian de vez en cuando. Hasta que se incendien. Bueno, ponemos acá en tu programa, Rosa María, de conocimiento, esto que es gravísimo para el país. Libros almacenados, porque claro, no hay forma de que los revisen ya los padres, el ministerio de brazos cruzados, porque no le interesa tampoco comenzar a distribuir. Tenemos nuevo ministro que tiene realmente un antecedente que preocupa,
Pero bueno, también tenemos la posibilidad de fiscalizar desde el Congreso, hacer control político. Eso es lo que nos toca y eso es lo que yo voy a seguir haciendo. Y de verdad las alertas hay que seguirlas diciendo. La educación está en riesgo. Y ese riesgo no ha acabado con Castillo, no ha acabado con Serna. Es una pena que por una ley del Congreso, millones de niños peruanos, son 8 millones de educación básica, 8 millones en la básica, se queden sin materiales educativos, ¿no? Porque el papá no revisó el texto. ¿Qué papá? Son organizaciones conservadoras que ven sexo en cada cosa, porque son gente realmente con la mente perturbada. No sé qué clase de perversiones hay en la cabeza para estar viendo sexo en todos lados. Los niños tienen otra formación, por Dios. Más bien limita, Rosa María, el que podamos hacer educación sexual en nuestro país a los adolescentes. Sigue creciendo el número de adolescentes, madres adolescentes. Sigue creciendo el número de niños, de niñas, de adolescentes violadas en nuestro país, especialmente en nuestras zonas rurales, en la Amazonía, en los barrios periféricos de Lima. Pero frente a eso no decimos nada. Pero sí estamos obsesionados, como tú bien dices, por decir, mira, acá la ideología de género, ¿no? La ideología de género. Se ha agarrado ese San Benito, la ideología de género, y no permiten avanzar, y lo que estamos haciendo es retroceder en educación sexual, retroceder en la posibilidad de dar textos a nuestros estudiantes, en la posibilidad de formar a los maestros para que sean maestros de esta generación, de esta época. Los adolescentes, el papá dice, ay, en el libro se entera. No, se entera en las redes. Lo que hay que hacer es cuidarlos y explicarles en las escuelas y en las familias lo que significa cuidar. Yo tenía una conversación con una... No queremos que los textos escolares digan nada de esa materia. Muy bien. ¿Tú sabes dónde tu hijo se está formando en educación sexual? En Pornhub. ¿Verdad? Ahí. Lo que ves pornografía en su teléfono. Ni siquiera tiene que ir a buscar una revista, no. En su teléfono. ¿Y tú dónde estás parado? Que ni siquiera te has enterado. Ese es todo el tema. Eso es todo el tema. Y no hay ni siquiera una aproximación lógica. Acá no hay ideología. Acá hay, como usted dice, 13% de las adolescentes peruanas están embarazadas. 13%, porque la cifra no baja. Y esos son bebés prematuros que mueren con mucha más facilidad que niños mayores. Por último, si quieres defender la vida, defiende la vida de todos. ¿No es cierto? Y en la Amazonía son 3, poco más de 3, Rosa María, adolescentes embarazadas, la mayoría productos de violación. Ese es el rostro de nuestro país y de apoyar ese tipo de ideologías ahí sí, limitantes al derecho de las personas a poder tener un futuro, un proyecto de vida. Yo de verdad espero, los tiempos han venido muy duros para la educación en este periodo. Están preocupados por los materiales educativos y no están mirando los celulares de sus hijos. Porque hoy por hoy, los niños tienen celulares. Y aún en zonas rurales pobres tienen acceso al celular del padre o de la madre. Aún en zonas, cuando hay internet, tienen acceso al celular del papá o la mamá. ¿Y qué cosa creen que ven los niños? Pues niños adolescentes sobre todo, ¿no? Obviamente pornografía, que está a disposición, que no tiene ningún control, que no tienes cómo cortarla. Porque pornografía es todo lo contrario a educación sexual. Todo, a educación sexual. Claro, todo lo malo es bien asequible. Todo lo malo es bien al acceso. Y lo que podría formar una persona en valores, en respeto, en autocontrol, en tener una perspectiva de su cuerpo. Exactamente, autocontrol. Saber que nadie lo puede tocar, identificar cuando hay no, y respetar de a la compañera, respetarte a ti mismo, tener valores, por el amor de Dios, valores. Esta es una radio pastoral, valores cristianos. No se puede, eso no se puede. Y más bien los padres debieran pedir que también nos orienten, nos formen para poder hacer educación sexual desde muy pequeñitos, ¿no? Y acá a cada uno de acuerdo a su edad, en su contexto, pero también tener esa posibilidad, ¿no? Pero estamos en una agenda al revés. Claro, escuela de padres solo hay, le digo, en proyectos de confesionales. Escuela de padres en la educación pública no hay. Es muy limitada, Rosa María. Muy limitada. Escuela de padres no hay. Muy limitada, no hay un presupuesto, no hay un programa, depende mucho de los buenos directores. Hay directores que efectivamente con su esfuerzo hacen su convenio, su alianza y llevan a su escuela, pero no hay un programa nacional de educación sexual integral para profesores, para padres de familia, para los estudiantes, y siguen las cifras
doliéndonos de embarazo, de violaciones, y esos son los retos concretos. Por eso cuando yo he escuchado las primeras declaraciones del ministro hablar de la calidad educativa, bueno, la calidad educativa es todo eso, es que nuestros niños tengan la información, la formación para poder cuidarse, para poder enfrentar mejor la vida, puedan tener sus universidades con licenciamiento que no los estafen, que puedan tener sus libros, que puedan tener buenos maestros, bien pagados, sí, por supuesto, pero también bien formados, que lleguen temprano, que les enseñen con cariño, con vocación, con compromiso, que los funcionarios en la SUGELS hagan bien su trabajo. Todo eso se puede hacer, pero requiere, claro, no perdernos, ¿no?, en los temas políticos, partidarios, particulares, sino mirar la política educativa. Y otra cosa, sobre la pregunta de FENATE, una cosa, el sindicato mayoritario de la educación peruana es SUTEP. Por lo tanto, el ministro, como ministerio, reconoce al mayoritario para la negociación. Tú negocias con el mayoritario, no con el minoritario. Si tienes en uno 250.000 maestros y en el otro 3.000 maestros, ¿cuál es el mayoritario? Y lo que tiene que discutirse en el Ministerio de Trabajo es la forma en la que se obtuvo la inscripción de ese sindicato. Y yo creo que ahí hay un problema de tráfico de influencias que tendrá que ser investigado contra el presidente de la República también, porque él utilizó al ministro Iber Maraví para que su primer acto de gobierno sea reconocer a su sindicato particular. Y eso es tráfico de influencias. El reconocimiento del FENATE estaba desde que yo era ministra. Y nosotros observamos por qué. Porque toda la argumentación del sindicato era contra reforma, contra las leyes vigentes. Entonces, ¿tú cómo ibas a dar validez a un sindicato que desconocía la Ley General de Educación, la Ley de Reforma Magisterial, desconocía el Proyecto Educativo Nacional? Es decir, quería patear el sistema educativo y el sistema legal que existe en nuestro país que respalda la educación como derecho. Además, desprecia el examen docente. Sus congresistas en el Congreso, en el bloque magisterial, todos son jalados del examen docente. Hay los que no lo han dado, ¿no? Y hay uno que está jalado, el rey, digamos, está jalado 7 veces. 7 veces no ha pasado el examen docente y es congresista. Ya, no sigo, porque si no nos quedamos toda la mañana. Muy bien. Flor Pablo, gracias por haber estado. La educación, como siempre, nos apasiona y es un tema que nos apasiona porque tiene que ver con la vida de cada una de las personas. De verdad creo que no le pondríamos esta fuerza. Yo te agradezco mucho que en tu programa siempre nos das un espacio, porque de verdad tiene una implicancia fundamental, trascendental en la vida de la gente. Que todo esto se haya hecho con la SUNEDU va a significar que el otro año vuelvan universidades que estafen a las familias más pobres del país. Y de verdad, a los que estén pensando en los partidos, cómo conectar con los jóvenes, con la ciudadanía, por favor, tienen que comenzar a trabajar que esta ley contra reforma se tiene que derogar y tiene que venir una reforma universitaria, una reforma en la educación 2.0. Los jóvenes lo necesitan, hay que ir en ese camino y no en la dirección contraria que va en contra de los derechos a una educación de calidad de nuestros jóvenes. Muchas gracias, Rosa María. Gracias a la congresista Flor Pablo por haber terminado esta mañana con nosotros. Abel, estamos terminando casi el año. Mañana vamos a estar con Monseñor Castillo y me ha dado mucho gusto terminar justamente hablando de educación. La próxima semana vamos a seguir trabajando, ¿no? Porque parece que nadie va a descansar, ¿ya? Pero el problema que ha planteado la señora Pablo y que se está planteando frente al Perú, lo vuelvo a repetir, no es un problema de los chicos que tienen acceso a la educación porque sus padres tienen dinero. Para nada. La Universidad Cayetano Heredia, la Universidad Pacífico, la Universidad de Lima, la Universidad Católica, la UTEC, son universidades de alto prestigio en cualquier lugar del mundo, les va a ir muy bien. El problema es el chico que le dicen que con 200 soles o con 100 soles puede tener una educación universitaria pagando mensualidad. Y esa educación se la reparten en un garaje. Y cree, y sus padres hacen un esfuerzo sobrehumano para conseguir esa plata, y cree que tiene un título universitario y no tiene más que una estafa. A esas universidades se les quiere permitir la matrícula de marzo, para que los roben, para que los asalten, con permiso del Congreso. Ese es el negocio. De nuevo, veremos cuáles nos permiten matricular en marzo, veremos cuánta plata se levantan, y ahí veremos cuál es el tamaño del negocio. ¿Por qué tanta desesperación del Congreso por meter mano a SUNEDU?
Porque eso, discúlpenme, tengo 22 años cubriendo el Congreso. Esto no es gratis. Muy bien, Abel, nos tenemos que ir. Nos vamos, Rosa María. Hasta mañana. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.